Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenidos a Biblia en mano. Y hoy vamos a estar tratando un tema que probablemente no todos han pasado por ahí, no han leído y por algunas razones tal vez lo han dejado pasar. Bien, vamos a estar hablando de Hechos 27, por si usted quiere buscarlo en su Biblia, y vamos a desmenuzarlo un poquito. Así que pongamos todo en manos del Señor, que sea Él quien nos abra el entendimiento y que podamos pues dar una enseñanza que sea de edificación. Padre Santo, te damos las gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Que seas tú, Padre Santo, ayudándonos a entender cada una de las enseñanzas que podamos compartir. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos aquí en Hechos 27 y yo lo he titulado Pablo y Julio. ¿Quién es ese Julio? Bueno, no importa, pero es una persona que va a estar con nosotros aquí, ¿verdad? En este comentario que vamos a tener. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, bueno, ¿por qué iban hacia Italia? Porque Pablo era un ciudadano romano y tenía que ser juzgado en Roma. Entonces, viendo que no podían ellos hacer un juicio sin darle la oportunidad de hablar con el César, entonces lo envían preso, lo envían hacia Italia, hacia Roma. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos, o sea, iban varios presos, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Augusta o Imperial era porque era una compañía, una embarcación que le pertenecía al emperador, Augusto César. Embarcándonos en una nave adramitena. Ahora, ¿por qué hay muchas personas que no han leído este pasaje o tal vez lo leen y dicen, sí, 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 estaban por hundirse y no se hundieron? O sea, resumen de una vez, pero no le sacan las enseñanzas que adentro están, ¿verdad? Y dice así: embarcándonos en una nave adramitena, bueno, adramitena perteneciente a Adramito, antiguo puerto de Misia, en la provincia romana de Asia. Entonces ya tenemos un lugar, ¿verdad? Por eso es que muchas personas no quieren leer, porque aquí en este pasaje, justo en este capítulo 27, hay muchísimas palabras desconocidas de barcos, de embarcaciones, y al final decimos, ¿y de esto de qué me sirve? Bueno, yo trataré de sacarle jugo a esta enseñanza. Entonces estaba frente a la isla de Lesbos. Entonces, zarpamos estando con nosotros, perdón, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, Asia como la provincia romana de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este Aristarco lo vamos a encontrar en Hechos 19-29, o sea, antes en Hechos 24 y también en Colosenses 4:10. ¿Y por qué lo encontramos? Porque era un compañero de Pablo. Él mismo lo llama así, compañero junto con otras personas, o sea, eran de los que acompañaban a Pablo en su evangelismo. Entonces aquí está Aristarco, que viene junto a Pablo. Y luego dice, versículo 3, al otro día llegamos a Sidón. Ahora van por el norte, ¿verdad? Están allá. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, por eso es que tenemos que resaltar este personaje. Julio es la persona que está encargada de llevar a Pablo hasta Roma. Pero pertenece al Imperio Romano, ¿verdad? Pertenece, o sea, es un centurión. Él va a guardar la vida hasta que llegue a Roma. Entonces nos dice Julio, tratando humanamente a Pablo. Ya cuando nos dice esto, quiere decir que era una buena persona, que estaba tratando con mucho cuidado a Pablo. Le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Bueno, del barco no se podía salir, o sea, no iba a haber ningún problema de que se escapara. Entonces le permitió que tuviera una cierta libertad para caminar y que llegara donde estaban sus amigos. Haciéndonos a la vela, desde allí, o sea, zarpando, ¿verdad? Navegamos a Sotavento de Chipre. Ahora otra palabra que usted debería estar buscando en el diccionario, así como hice yo, ¿verdad? Sotavento es viajar en dirección del viento y no en la dirección que ellos deseaban. Entonces ya desde el inicio estaban en contra de una naturaleza que se les venía, ¿verdad? Y ellos deberían conocer el mar y saber que no deberían viajar porque o navegar porque el viento estaba en contra. Entonces ellos se dejaron llevar porque dice aquí, navegamos a Sotavento de Chipre
porque los vientos eran contrarios. ¿Contrarios a qué? Contrarios a lo que ellos querían navegar. Entonces, como no podían ir en contra, a donde nos lleve la corriente. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos en esa situación, a lo que nos lleve la corriente. Si no podemos en contra, bueno, vámonos por aquí. Pero esa no es la enseñanza de hoy. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, aquí nos da, si usted busca el mapa, tiene todos los pueblitos, las ciudades, estos puertos, estos lugares, islitas, porque es una realidad, o sea, esto pasó realmente y lo está contando una persona. Ahora vamos a ir viendo en qué momento nos damos cuenta que está hablando una persona, que lo está escribiendo, que está ahí presente, pero no es un protagonista, y es Lucas. Lucas escribe el libro de Hechos. Él acompaña en este viaje también, está acompañando, aunque no lo dice, pero él escribe el relato de lo que está pasando con Pablo. Entonces nos dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, el que guardaba a Pablo, una nave alejandrina, o sea, ahí tenían que cambiar, y ellos podían haberse quedado ahí o podían salir otra vez zarpando. Acuérdense que las personas que están bajo una, digamos, una ley o bajo una, en este caso, un ejército, ¿verdad? Él tenía que obedecer y tenía que llevar a Pablo y a los acompañantes, los presos, hasta Roma. Entonces tenía que tomar decisiones en este momento y las decisiones que él tomara serían importantes no solo para Pablo, sino para él también. Y probablemente él quería llegar rápido hasta Roma para librarse ya de este problema, de este asunto. Entonces dice el 6, hallando allí al centurión, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Bueno, a usted tranquilo con los nombres porque no tenemos por qué saber dónde queda cada uno, ¿verdad? Pero vemos que están en contra, o sea, la naturaleza se viene en contra y ellos, a pesar de eso, quieren navegar. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Habiendo pasado mucho tiempo, o sea, quiere decir que estaban en la ciudad de Lacia. Estaban ahí en Buenos Puertos, esperando a que el mar se calmara, esperando a que pudieran navegar. En lugar de tomar la tierra y ir por tierra, era más peligroso llevar presos por tierra que subirse a un barquito, ¿verdad? Y estar ahí. Entonces estaban ahí y dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces, ya habían terminado de dejar, ya no estaban comiendo, estaban ahí, ¿verdad? Sin saber qué hacer. Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Está hablando Pablo, un siervo de Dios, un hombre que en su iglesia, en su congregación, dentro de la iglesia, podría haber tenido una autoridad y cualquiera le hubiera creído, pero está en otro ambiente. Está en un ambiente que no tiene una imagen y si no tiene la imagen, no tiene la autoridad necesaria para lo que está hablando. Él veía el problema. Sin embargo, dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Bueno, retomo porque esta es una de las enseñanzas. El centurión daba más crédito al piloto, al que sabía de navegación. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí tratando con las personas y tenemos una autoridad espiritual, pero hay que reconocerla? O sea, no cualquiera que hable de espiritualismo, ¿verdad? De la palabra y aquí y allá. No, tiene que tener una imagen, una autoridad con la imagen de un siervo de Dios. En este caso,
Bueno, ¿quién le habría hecho caso a Pablo? Bueno, pues en el caso de Lucas o el compañero que traía él aquí, ¿verdad? Venía Aristarco. Bueno, pero como ellos no eran los que estaban decidiendo, el barco se manejaba con personas que conocían de navegación, pero había un centurión y el centurión, en cierta forma, era el que podía dar las indicaciones, porque él estaba tomando el barco para llevar a estos presos. Entonces dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es lógico, es lógico. Pero esta es la enseñanza, vamos a ver a través de este tiempo cómo llegamos a conocer a este centurión. ¿Cómo se llamaba? Julio. Bueno, vamos a conocer entonces este centurión que va a ir conociendo a Pablo a través de este viaje y vamos a ver vidas cambiadas, en este caso una vida, los demás no nos están contando, pero vamos a ver cómo él logra ir entendiendo quién es Pablo realmente. No es un preso cualquiera, no va por un delito, es un hombre de Dios. Entonces nos dice aquí el 13, ya vamos por el 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Entonces zarparon. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, ellos tienen sus nombres para los vientos. Esto era un viento muy fuerte. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, no se podían poner de frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar una vez más. Esto es una situación muy incómoda porque Pablo tenía razón, pero nadie le podía creer porque él no conoce de navegación. Actualmente hay muchas cosas que nosotros como cristianos, como personas, conocemos de la palabra y conocemos los tiempos de la palabra. Y tenemos verdaderamente de nuestro Señor la información para reconocer, ¿verdad?, los tiempos. Pero, ¿quién nos puede creer? Solo los que nos den confianza, los que tengan confianza en lo que podamos hablar de parte de Dios, no lo que yo pienso y creo y me imagino, no las imaginaciones y fantasías que muchos predicadores están haciendo, porque muchos se aprovechan para tener, ¿verdad?, algo que predicar siempre y a veces hasta inventan para poder tener la audiencia, pero hay que tener cuidado porque a veces el mundo nos está tratando de llevar por un camino y nos engañan. Pero ellos son los que conocen, ellos son los que saben, ellos conocen de medicina en el caso del COVID, ellos son los que saben del medio ambiente, de lo que hay que hacer para que el mundo salga adelante y no se eche a perder. Pero nosotros conocemos palabra y conocemos cómo va a ir el mundo año tras año, siglo tras siglo y a dónde vamos con todo el caminar del mundo. Pero bueno, eso es una enseñanza que allí no lo tomaron en cuenta y vamos a ver qué sucede. Dice, habiendo corrido, sí, el 16, perdón. Habiendo corrido a sotavento, otra palabra que hay que buscar, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos dicho, sotavento es en contra de. Entonces, habiendo corrido a sotavento, o sea, a lo que nos llevara el viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Por eso les decía, muchas personas leen esto, ay, qué de palabras nuevas que hay que buscar, y yo no voy a buscar nada, o sea, entendí. Se metieron en un barquito, tal vez en otro, y llegaron o no llegaron a Roma, se salvaron, bueno, no importa, eso no tiene importancia, no hay enseñanza espiritual. Bueno, pues sí hay bastante. Dice aquí, recoger el esquife. Bueno, embarcación pequeña es el esquife y sin cubierta, o sea, el barquito que va a la par de los barcos grandes, porque este era un barco grande, y entonces estos barquitos son para cuando tienen que ir a tierra o para cuando se está hundiendo un barco, pues se meten al esquife y logran, ¿verdad?, más o menos salvarse. Entonces, una embarcación pequeña y sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra o para realizar cualquier otro servicio. Dice, entonces, con dificultad pudimos recoger el esquife, ponerlo adentro. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, o sea,
en una ciudad que se llama Sirte, arriaron las velas. O sea, están a punto de chocar o de meterse en una isla, la ciudad en Libia. Arriaron las velas, pues no en una isla, en una ciudad, y quedaron a la deriva. Entonces, si usted baja las velas, ya no tiene dirección. Están a la deriva. Una vez más, y ahora peor, están sin dirección, sin saber para dónde van y todo un problema. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Otra vez hay que buscar aligerar la carga de una embarcación para que no se hunda, para que las lluvias, el viento, el agua que se empoza, para la tripulación que hay dentro, ¿verdad? Empiezan a aligerar carga. Dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Imagínense lo que es estar sacando todos los instrumentos grandes, los palos, las velas, dice aquí palos, vergas, jarcias, velas, que le permiten a la embarcación ponerse en movimiento, aprovechando el movimiento del aire que los impulsa. O sea, botaron todo porque ya veían que la cosa no iba a poder funcionar y no necesitaban ni palos ni nada. Entonces dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién habló aquí? Este no es Pablo el que está hablando esto, es Lucas. Lucas está contando la historia. Lucas está diciendo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Viendo todo esto dijimos, aquí todos nos morimos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho tiempo que no, dice Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Bueno, eso lo hacemos muy a menudo. ¿Ves? Me hubieran escuchado. ¿Ves? Me hubieran hecho caso. Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en esta situación. ¿Cuántas veces nos va a suceder eso? Que nosotros estamos, hable que te hable, diciendo las cosas, las personas no nos creen. Y por más que usted hable y diga, no le van a poner atención porque usted es parte de la congregación, porque usted es una cristianita, un cristianito, usted no es el pastor, usted no sabe todo, usted la verdad que habla como un religioso, pero los doctores han dicho otra cosa, pero la OMS habla diferente, pero esto y lo otro, o sea, y llega un momento en que uno dice, ven, me hubieran hecho caso, no estaríamos en esta situación, pero bueno, es normal, ¿verdad? Es natural que muchas veces no tengamos la autoridad para hablar lo que sabemos que va a suceder, pero hasta que llegue el momento, y aquí Pablo se desahogó y dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Les está dando de nuevo una exhortación, pero esta vez más precisa. La nave se va a hundir, nosotros nos vamos a salvar. ¿Y cómo lo sabe Pablo? O sea, ¿de dónde saca esta información? ¿Acaso es adivino? ¿Acaso es un brujo? ¿Acaso, verdad? Se lo dijo un pajarito por ahí. Si están con miedo, están peligrando. Y dice entonces, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, o sea, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Te ha concedido. La oración de Pablo estaba en que se salvaran los que estaban con él. Y Dios le ha concedido en su oración, que aquí no dice que estaba orando, pero si le están diciendo, Dios te ha concedido, es porque Él lo ha pedido. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, tenemos que llegar a una isla. Con todo. Vamos a perder la nave, pero ustedes se van a salvar. Tengan confianza. Dios me lo ha dicho, me lo ha mandado a decir.
Y sigue la historia, el 27, venida la 14ª noche, o sea, 14 noches habían estado en esto, no habían comido porque yo me imagino que preparar comida era imposible y comer algo era todavía más imposible, vomitar o cualquier cosita, ¿verdad? O sea, en tiempos de tormenta y de tempestad, el asunto es un ayuno. Siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda no las sondas actuales que son, ¿verdad?, radares perfectos. No, echaron una sonda, quiere decir una medida, un mecate ahí o alguna cosa que tuvieran para ver hasta dónde topaba, hasta dónde llegaba. Seguramente utilizaban una pieza, puede ser de bronce, de algún material fuerte, una piedra podría haber sido, la tiran con un cordel para ver cuánto medía. Y dice que la sonda, dice, hallaron 20 brazas, o sea, la medida de un brazo, 20 brazas. Una sonda náutica es un instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo del lecho del mar, de marino, y una parte determinada del casco de una embarcación. Y la braza es una unidad de longitud náutica usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos, o sea, extendidos. Entonces, tenían 20 brazas, era bastante, pero ya se acercaban, o sea, ya podían tener una medida. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, ya vieron que eran 15 brazas. Estaba profundo, pero ya podían, o sea, ya podían imaginar, no que se iban a tocar, ¿verdad? No que si se bajaban tocaban suelo, sino que quiere decir que ya estaban acercándose a alguna tierra. Entonces dice el 29, y temiendo dar en escollos, en piedras, en cosas que puedan tal vez romper la embarcación, echaron 4 anclas por la proa, por el frente, y ansiaba que se hiciese de día. Estaban esperando a ver algo, porque no podían ver nada, o sea, no había un faro que de largo usted pudiera ver. No había manera de alumbrarse, estaba de noche y ansiaban que amaneciera. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Ahí van, ¿verdad? Como dicen algunos, las ratas van de primero, pero no, eso no fue lo que dijo la palabra, no dice esto, dice cuando ven que se va a hundir el barco, los primeros que se van son los que tienen conocimiento de lo que va a suceder. Ya estamos viendo que probablemente ya no hay mucho que hacer y es mejor retirarse de la embarcación, no por lo que haya dicho Pablo, sino porque estos marineros ya procuraron salvar sus vidas ellos en lugar de ver cómo lograban manejar esta embarcación. Y echando el esquife al mar, o sea, el bote pequeñito, ¿verdad? Lo tiraron para ellos subirse después. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Vean el problema. El problema es este. Aquí habían 276 personas, habían en este barquito, ¿verdad? Un esquife, si habían 4, era mucho. ¿Cuántos iban a salvar? Unos pocos. Marineros de primero, entonces. Entonces dice que ellos disimularon, haciéndose, ¿verdad?, que estaban queriendo alargar un poquito las anclas que habían tirado antes. Y entonces dice Pablo, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, no habló con los marineros, no habló con el jefe de los marineros, no habló con el capitán del barco, habló con el centurión y a los soldados y les dijo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vean esto, no podéis salvaros. ¿Por qué? Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Perderse qué? No a los muchachos marineros, sino perder los esquifes. Tiren al agua los barquitos estos, ¿verdad?, para poder salvar a todas las personas que estaban en la embarcación. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Bueno, ya el centurión escuchó la voz de Pablo, ya le iba creyendo, ya tuvo confianza en que Pablo conocía de parte de Dios lo que iba a suceder. Y entonces dice,
vamos a seguir a Pablo en lugar de seguir al capitán o a los marineros. Entonces los soldados cortaron las amarras de los esquifes y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ya Pablo está tomando autoridad, ya Pablo está tomando distinción, ya puede hablar en general y hablarle a los marineros y hablarle a todos, decirle: ya calma. O sea, ya él tiene la información de lo que va a suceder, ya han tenido confianza en Pablo, y Pablo lo que les dice: ustedes no se van a morir, no se va a perder ni un cabello, ¿verdad? Un pelito de ustedes. Coman, fortalezcanse porque todavía viene, o sea, no hemos terminado la historia. El 35 nos dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Ah, qué bonito debió haber sido ese momento cuando él está en presencia de personas que no conocen, que no tienen a Dios en su corazón, que se iban a tirar, ¿verdad?, para salvarse ellos y dejar a los demás a ver si se hundían. Y vemos ahora a estas personas viendo a un hombre de Dios partiendo el pan y dando gracias a Dios en presencia de todos, dando testimonio. Y partiéndolo, comenzó a comer. Es un acto, ¿verdad?, ya más de confianza. Vean, yo como, coman ustedes. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias en presencia de todos. Y partiéndole, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. O sea, imagínense la cantidad de personas que iban a morir. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de estas personas por Pablo. Porque a Pablo hubiera sido el primero que lo hubieran tirado para que se muriera. Porque lógico, es un prisionero. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Por qué? Porque ya tenían esperanza. Nadie tira el trigo al mar porque piensan que tienen que alimentarse. Pero ahora esas bolsas, esos sacos de trigo ya no les eran útiles. O sea, mejor es aligerar la carga porque el asunto ya se va viendo algo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. O sea, no sabían qué lo que era, pero ya sabían que iban llegando a una playa. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. O sea, ya no saben qué tirar. Largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Entonces ya tenían un norte, ya iban hacia la playa. O sea, en parte creían a Pablo, pero ahora veían una situación diferente. Ya vamos a llegar a una playa, ya vamos a estar bien. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Ahora sí, ¿le creemos a Pablo o no le creemos a Pablo? Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Vean cómo, ¿verdad? Este asunto de que, ok, le creemos una parte, pero la otra parte no. Entonces, en esta cuestión es mejor llegar con las manos vacías y decir: se murieron todos, a que se salven, y usted llega a Roma y dice: vea, no pudimos traer a los presos porque se nos escaparon. Entonces los soldados pensaron inmediatamente en sus personas y dijeron: matemos a los presos para que ninguno se pueda fugar nadando. Pero el centurión, aquí viene el personaje, Julio, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces, vea que ya Julio, ahora sí ya tiene nombre, aquí no lo dicen, lo dijeron al principio, ya Julio, queriendo salvar a este hombre de Dios, dice: no lo hagan, no me maten a los soldados, a los prisioneros.
Los que sepan nadar, tírense de primero. Y los que van de último, agarren pedacitos de madera, pedacitos de barco. Dice, y los demás partan en tablas, parte en cosas de la nave, hagan como puedan. Y así aconteció que todos se salvaron y salieron a la tierra. O sea, llegaron a tierra todos, los 276, no hubo uno que se ahogara, no hubo uno que pudiera. La historia continúa, eso será para otra ocasión, ¿verdad? Que ustedes puedan leerlo. Pero vean cómo en un capítulo 27, que probablemente las personas no se detienen, ¿cuánta enseñanza podemos recoger para nosotros mismos? No se frustre, no se entristezca de que usted hable y nadie le haga caso. Si usted está seguro de lo que está hablando, si usted está seguro de lo que Dios le ha dicho a través de la palabra, no lo que Dios le sopló y usted dice, ay, sí, Dios me habló. No, si no te ha hablado, no digas nada. Pablo es una persona de confiar. A él sí le habló el Señor. Hay muchos que están hablando y diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo. Tengan cuidado. O sea, para eso el Señor nos dice que tenemos que tener discernimiento de espíritu, para entender y conocer y ver dónde está la verdad y dónde no está la verdad, bajo el conocimiento de su palabra. Pero aquí con todas las enseñanzas que pudimos hoy recuperar, ¿verdad? En un hecho del cual el testimonio de una persona, del cual la autoridad que viene por la imagen, porque si no hubiera tenido una imagen, no tiene autoridad. Inició sin autoridad porque nadie lo conocía, solo sabía que era un preso. Y ahí vamos viendo y más adelante en la isla sucede otro hecho, ¿verdad? Sin palabras, porque ahí continúa la historia de lo sobrenatural que Dios está tratando a Pablo para que dé testimonio de su autoridad, de quién es él y que ayude a muchas personas a través de lo que él pueda aconsejar. Esto es lo que quería más o menos enseñarles. Siempre nosotros terminamos con una oración de salvación para toda aquella persona, no solo que esté en situación de navegación y que se estén muriendo, sino que usted pueda decirle al Señor que quiere ser salvo, salvo para tener vida eterna con Él, que usted quiere conocerlo y a través de el nuevo nacimiento podemos conocer a ese Dios del cual habla la palabra y que muchas veces no hemos entendido porque no nos hemos dado tiempo. Si tú eres una de esas personas, puedes decirle, Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón de haberte ofendido con todos mis actos, mis pensamientos, las obras de mis manos, Señor. Todo lo que he tenido en mí ha sido de pecado, de poco utilidad, Señor, para mis hijos. No he dado buen ejemplo. He sido una persona de la cual no me enorgullezco. Hoy te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Que tu Santo Espíritu venga a mí y que con el Espíritu Santo tú puedas, a través de tu caminar, ir entendiendo la palabra, ir caminando, ir viviendo las sendas que el Señor ha puesto delante de nosotros para que las podamos vivir, para que podamos dar testimonio de la obra que Él ha hecho en nosotros y que puedas honrarlo, servirle y adorarle. Muchas gracias por estar aquí acompañándome y espero que esta historia sea de edificación para todo aquel que quiera meditar sobre estas historias y sobre su vida. Póngase un personaje, entienda la situación y verá cómo el Señor le lleva a otro nivel. Que Dios me los bendiga.